En 1973, Michael Jordan practica tiros de básquetbol muy tarde en la noche. Su papá, James, se da cuenta y le dice que ya es tarde, que se meta a la casa. Michael le pregunta si puede tirar una vez más. Su papá le dice que sí, y cuando encesta, le permite seguir tirando hasta que falle. Mientras Michael lanza, le cuenta a su padre su plan. Quiere llegar a ser jugador profesional de básquetbol, y también le dice que cuando cumpla ese sueño, va a jugar béisbol, como él. Y Michael logra justo eso. Durante los siguientes 20 años juega básquetbol en la preparatoria Laney, después en la Universidad de Carolina del Norte, y finalmente da el salto a la NBA con los Chicago Bulls. También participa en los Juegos Olímpicos de verano de 1982 y de 1992. Pero en 1993, Michael Jordan anuncia que se retira de la NBA. Dice que siente que ya llegó a la cima de su carrera. También comenta que lo bueno es que su papá alcanzó a ver su último juego, porque había muerto poco antes, y que ahora quiere seguir sus pasos y dedicarse al béisbol. Mientras tanto, en algún lugar del espacio, el parque de diversiones Montaña Tontolandia está en decadencia. Ya casi no van niños. Las atracciones dejaron de ser emocionantes. Swaghammer, el jefe de los Nerdlocks, un grupo de extraterrestres, ordena a sus secuaces que capturen a los Looney Tunes, que viven en un mundo animado secreto debajo del planeta Tierra, para esclavizarlos y convertirlos en nuevas atracciones del parque. Luego vemos a Michael jugando un partido de béisbol. El catcher del otro equipo incluso le dice cuáles van a ser las jugadas para que pueda lucirse, y aún así lo ponchan. Cuando vuelve a la banca, sus compañeros lo aplauden y le dicen que se vio muy bien, incluso siendo ponchado. Ahí aparece Stan Podolak, a quien el dueño del equipo mandó para cuidar que nadie moleste a Michael y para darle todo lo que necesite. Stan lo lleva a su casa. Ya ahí, Michael ve en la tele cómo lo critican por su mal juego. Su hijo Jeff le pregunta si se enojaron con él, y Jordan responde: peor, todos fueron demasiado amables. Los extraterrestres llegan a la tierra de los Looney Tunes y les anuncian que se los van a llevar a su parque de diversiones en el espacio para volverlos esclavos. Los Looney Tunes protestan, pero los láseres de los Nerdlocks los asustan. Entonces, como los extraterrestres no son muy listos ni muy altos, los Looney Tunes se avivan y negocian su libertad. Los retan a un partido de básquetbol. Los Nerdlocks aceptan, y para asegurarse de ganar, van a un partido de la NBA y roban el talento de Patrick Ewing, Larry Johnson, Charles Barkley, Muggsy Bogues y Sean Bradley. Como resultado, esos jugadores se quedan sin poder jugar. Al inicio de la película vimos a Jordan dando una conferencia de prensa donde anunció que se retiraba del básquetbol en la cima de su carrera para irse a jugar béisbol. Y sí, esa escena reflejó lo que pasó en la realidad. La película se entrelaza con la historia real de Michael Jordan, que después de haber ganado 3 campeonatos consecutivos con los Chicago Bulls, una hazaña que ni siquiera las mejores dinastías del básquetbol como la de los Celtics o los Lakers lograron repetir, decidió retirarse para jugar béisbol. La razón oficial que dio fue agotamiento físico y mental. Pero si queremos entender bien cómo llegamos al inicio de la película, vale la pena mirar el contexto emocional y mediático que rodeaba a Jordan en ese momento que retrató la película. Primero estaba la presión brutal de la prensa. Durante meses, muchos medios lo acusaban y lo retrataban como un apostador fuera de control. Un año antes de anunciar su retiro, en 1992, Jordan tuvo que reconocer en la corte que un cheque de $57,000 que le había dado a un hombre con quien jugaba golf desde hacía tiempo no era un préstamo para construir un campo de prácticas, como él había declarado públicamente, sino el pago de deudas de apuestas acumuladas jugando golf y póker con él. Luego, a principios de mayo de 1993, se publicó un libro de Richard Esquinas, un empresario que también jugaba golf con Jordan. En ese libro, Esquinas afirmaba que Jordan le debía más de $1 millón en apuestas relacionadas con el golf, e incluso sugería que ambos compartían una especie de adicción al juego. Y poco después, a finales de mayo de ese mismo año, mientras Jordan jugaba las finales de Conferencia del Este, justo antes del segundo partido contra los Knicks, fue fotografiado apostando en un casino de Atlantic City. A eso se sumó una columna que lo criticaba duramente por haber ido a apostar la noche previa al juego. Jordan estaba furioso. Sentía que lo estaban pintando como alguien fuera de control, así que dejó de hablar con la prensa por completo. De hecho, en esa época, Magic Johnson, compañero suyo en el Dream Team y alguien que lo conocía bien, le dijo a los medios, palabras más, palabras menos, que si no le bajaban, iban a terminar sacándolo del juego. Y como si todo eso no fuera suficiente, en julio de 1993 vino el golpe más duro, la muerte de su padre, James Jordan. James fue eliminado mientras dormía en su auto en una parada de descanso en Carolina del Norte. La muerte de su padre destrozó a Michael. Tenían una relación profundamente cercana, algo que la película también dejó ver al principio. Y si ya estaba agotado física y mentalmente, con el ruido mediático encima, esa pérdida
pérdida fue como la gota final. Así que el 6 de octubre de 1993, a los 30 años, en la cima de su carrera e inmediatamente después de ganar su tercer título consecutivo, Jordan decidió retirarse. Todavía estaba de duelo, todavía estaba harto del foco público y se sentía vacío frente al juego. Él mismo dijo que había perdido el sentido de motivación para seguir jugando. Cito: "No es porque no ame el juego", explicó en esa conferencia. "Amo el básquetbol, siempre lo amaré. Solo siento que en este momento particular de mi carrera ya llegué al punto más alto. He logrado mucho en ese corto tiempo, si quieres llamarlo corto, pero siento que ya no tengo nada más que demostrarme a mí mismo". Cierro cita. También habló de su deseo de perseguir una carrera en el béisbol, un deporte que amaba desde niño y que su padre también disfrutaba profundamente. De hecho, se dice que James siempre había soñado con ver a su hijo jugar béisbol profesional y eso inspiró a Michael a intentarlo. Esto la película lo insinuó desde el inicio, cuando vimos al pequeño Michael tirando la canasta y diciéndole a su padre que una vez cumplidos sus sueños en el básquetbol, le gustaría jugar béisbol como él. Entonces Jordan pasó la temporada de 1994 con el equipo en el que aparece en la película, los Birmingham Barons, un equipo de ligas menores afiliado a los Chicago White Sox. Y justo aquí es donde inició Space Jam. Jordan terminaría regresando al básquetbol en 1995 y lo que parece hacer esta película es construir como una especie de fantasía sobre lo que pasó para que él finalmente volviera. Retomaré esta idea más adelante. De regreso a la tierra de los Looney Tunes, los Nerdlocks usan ese talento robado para transformarse en criaturas enormes llamadas Monstars. Y con eso intimidan a los Looney Tunes. Bugs Bunny se da cuenta de que necesitan ayuda de un profesional, así que deciden ir por Michael Jordan. Michael está jugando golf con sus amigos Bill Murray y Larry Bird, y claro, Stan Podolak también anda por ahí. Cuando Jordan hace su tiro, los Looney Tunes, desde abajo de la tierra, usan un imán para jalar la pelota y hacer que caiga directo en el hoyo. Jordan grita de emoción, pero cuando se acerca a recogerla, los Looney Tunes lo jalan hacia abajo y lo llevan a su mundo, donde lo recibe Bugs Bunny. Bugs le explica la situación y le dice que lo necesitan para ganarle a los extraterrestres, pero Jordan responde que él ya no juega básquetbol, ahora es beisbolista. Hace mucho que no juega y está oxidado. En eso llegan los Monsters de forma agresiva. Se burlan de Michael, le dicen pequeño llorón, lo provocan y lo insultan, pero Jordan les contesta que ya se retiró del básquet. Los Monsters siguen molestándolo, lo llaman gallina y luego lo aplastan hasta convertirlo en una pelota de básquet y lo hacen rebotar como si fuera una. Jordan empieza a enfurecerse. Entonces lo llaman pelón y ahí sí, ya no aguanta. Acepta ayudar a los Looney Tunes. Analicemos lo que acaba de pasar porque dice muchísimo sobre la personalidad real de Michael Jordan. Vimos que cuando los Looney Tunes intentaron convencerlo de jugar básquet, él se mostró renuente. Incluso cuando aparecieron los Monsters, lo primero que les dijo fue que ya no jugaba. Pero fíjate cómo cambió todo. Los Monsters lo llamaron gallina, lo hicieron bola y lo aventaron a la canasta. Luego le dijeron calvito y ahí por fin accedió. Esa reacción es bastante coherente con la personalidad real de Jordan. Jordan era famosísimo por su competitividad casi obsesiva. Tenía esa costumbre de tomarse las cosas como algo personal a propósito e incluso de inventarse desaires si hacía falta, con tal de encenderse por dentro. Era su manera de fabricarse motivación y alimentar ese impulso feroz que tenía por ganar. Él mismo ha contado en entrevistas que esa mentalidad se vio impulsada desde niño jugando contra su hermano mayor Larry en la entrada de su casa. Jordan sentía que su papá le prestaba más atención a Larry porque era bueno para arreglar cosas y entonces Michael decidió demostrar su valía, en cierto modo, intentando ganar a Larry en la cancha de baloncesto. Y esa dinámica se repitió una y otra vez en su carrera. Convertir cualquier reto, cualquier comentario, cualquier gesto mínimo en combustible para imponerse. Esa manera de vivir el juego fue clave para su ética de trabajo legendaria y para todo lo que consiguió. Hay muchos ejemplos. En el documental El último baile cuenta que sabía que el gerente general del equipo, Jerry Krause, le gustaba un jugador defensivo llamado Dan, de otro equipo. Y solo con eso a Jordan le bastó para querer humillarlo. En otra ocasión confesó que se enojó cuando le dieron el premio al jugador más valioso a Charles Barkley, así que se tomó eso personal y salió decidido a ganarle la final de 1993. También cuenta que cuando estaba jugando béisbol visitó al equipo de Utah Jazz y un novato, Byron Russell, bromeó con él diciéndole algo como que se había retirado porque ya había alguien que podía defenderlo, o sea, él. Y desde ahí Jordan lo guardó en su lista y en la final de 1998 el famoso último tiro de Jordan fue justo frente a Russell. Así era Jordan. Si alguien lo retaba, lo provocaba o lo humillaba, él se lo tomaba personal hasta dominarlo. Por eso tiene todo el sentido que los Monsters, al llamarlo gallina, calvo o pequeño llorón y burlarse de él, hayan tocado justo el botón correcto. No lo convencieron con argumentos, lo encendieron. Y cuando Jordan se enciende,
no hay vuelta atrás. Cuando Jordan pregunta si alguno ha jugado básquetbol alguna vez, aparece Lola Bunny, demuestra que es buenísima y se une al equipo. Michael les pide a los Looney Tunes que vayan a su casa por su equipo de básquet. Mientras tanto, Stan empieza a cavar en el campo de golf, justo donde Michael fue jalado, para ver si logra encontrarlo. El Pato Lucas y Bugs Bunny van a la casa de Michael y consiguen lo que necesita para jugar: sus zapatos de básquet y sus shorts de la universidad. Y cuando regresan a su mundo por el hoyo del campo de golf, Stan los ve y los sigue. Ya con uniforme y zapatos puestos, Michael empieza a entrenar para ver si todavía se acuerda. Y la verdad es que se mueve como si nunca hubiera dejado el básquet. En eso llega Stan y le ofrece ayudarlo en lo que sea, pero Michael simplemente lo manda a la banca. En el mundo real, el comisionado de la NBA, preocupado por los jugadores que perdieron sus habilidades, anuncia que la temporada se va a suspender hasta nuevo aviso. Los 5 jugadores afectados tratan de recuperar su talento por todos los medios posibles, pero no lo logran. Y por fin llega el día del juego del siglo. Jordan se pone el jersey del Toon Squad y salen a la cancha. El presentador anuncia el cuadro titular: el demonio de Tasmania, Lola Bunny, el Pato Lucas, Bugs Bunny y su aérea majestad, Michael Jordan. Los Monsters también entran a la cancha y empieza el duelo. Dejando a un lado a Jordan por un momento, el conflicto entre los Looney Tunes y los extraterrestres también puede leerse como un reflejo de la rivalidad histórica entre Disney y Warner Bros. Sabemos que estos dos estudios llevan compitiendo desde hace casi 100 años. Primero a través de sus personajes animados más icónicos, la familia de Mickey Mouse por un lado y los Looney Tunes por el otro, y con el tiempo esa competencia fue mutando hasta llegar en nuestra época a la guerra de superhéroes entre Marvel, que es de Disney, y DC, que es de Warner. Entonces no sería descabellado pensar que en una película familiar que mezcla animación y que además fue un intento claro de Warner por meterse en un terreno que Disney dominaba, el villano, el señor Swackhammer, dueño de un parque de atracciones llamado Montaña Tontolandia, funcione como una burla indirecta a Disney y a su icónica Space Mountain. Desde el principio del juego, los Monsters juegan rudo, agresivo y dominan por completo la primera mitad con un marcador aplastante de 66-18. Los Looney Tunes quedan desanimados, sienten que ya están perdidos. En el medio tiempo, Stan se mete al vestidor de los Monsters y se esconde en un casillero. Ahí escucha que en realidad ellos robaron el talento de los mejores jugadores de la NBA, pero lo descubren por el olor, lo sacan a la fuerza y lo chamusquean. Stan se va como puede al vestidor del Toon Squad y les cuenta todo lo que escuchó. Jordan intenta darles un discurso motivador, pero todos se quedan dormidos. Entonces Bugs improvisa, llena un termo con agua de la llave, le pega una etiqueta que dice la pócima secreta de Michael y con eso logra convencerlos. El equipo toma del termo, se la cree y recupera la confianza. Salen a la cancha otra vez y empiezan a recortar la ventaja con todo tipo de locuras. Dinamitas del correcaminos, el dúo pistolero de Sam Bigotes y Elmer Gruñón rompiéndole los dientes a los Monsters, encestes del demonio de Tasmania y Porky, la malicia del gato silvestre bajándole los shorts a un Monster y claro, el talento de Michael Jordan levantando al equipo. El señor Swackhammer pide tiempo fuera, está furioso y les dice a los Monsters que él quiere a Jordan en Tontolandia. Michael lo escucha, se enciende y sube la apuesta. Si el Toon Squad gana, los Monsters devuelven el talento a sus amigos de la NBA. Si pierden, pueden llevarse a Michael. Ambos aceptan. Se reanuda el partido y los Monsters empiezan a jugar todavía más sucio. Aplastan a cualquiera que se les ponga enfrente y van dejando lesionados a los Looney Tunes uno por uno. Llega un momento en que solo quedan Michael, Bugs, Lola y el Pato Lucas. Les falta un jugador y no queda de otra que meter a Stan Podolak. Pero en cuanto Stan toca el balón, los Monsters lo aplastan y lo dejan hecho una alfombra contra el piso. Entran los enfermeros, le meten una manguera para inflarlo otra vez y cuando vuelve a su forma, se le sale una flatulencia que todo el estadio, para su desgracia, tiene que oler. El marcador va 77-76 a favor de los Monsters, con 10 segundos por jugar. Marvin el marciano, que es el árbitro, le avisa al Toon Squad que, como Stan quedó fuera, si no consiguen un quinto jugador, van a perder por default. Y justo ahí, como caído del cielo, aparece Bill Murray en el estadio y se une al equipo. Jordan les da la jugada. Hay que robar el balón, pasárselo a él y él la va a clavar. Los Monsters sacan. El Pato Lucas se lanza con todo, taclea al Monster y logra robar la pelota. Quedan solo 5 segundos. Bill hace una maniobra rápida y le pasa el balón a Michael. Jordan toma vuelo, salta desde casi media cancha y estira el brazo. Los Monsters se le cuelgan, lo jalan, tratan de tirarlo, pero Michael estira el brazo de manera sobrehumana y encesta la canasta ganadora. El Toon Squad gana. Swackhammer explota y le reclama a los Monsters por perder. Pero Michael les hace ver algo simple. Ellos son más grandes que su jefe. Hartos ya de sus abusos, la banda lo amarra a un cohete
y lo manda de vuelta a Montaña Tontolandia. Luego, a petición de Jordan, los Monsters devuelven a regañadientes el talento robado. Lo transfieren a una pelota de básquet con la que los jugadores recuperan sus habilidades. Y los Monsters vuelven a ser los Nerdlocks de siempre. Pero en vez de regresar al parque, deciden quedarse con los Looney Tunes. Bugs acepta, con una condición: que demuestren que de verdad están loquitos. Y los Nerdlocks lo prueban al instante. Después de todo eso, Michael regresa a la Tierra en una nave de los Nerdlocks, justo a tiempo para su partido de béisbol. A la mañana siguiente, Jordan les devuelve oficialmente el talento a los jugadores de la NBA, que recuperan sus habilidades de inmediato. Ellos le preguntan si quiere jugar con ellos, pero Michael dice que no, hasta que lo pican. Le sueltan que tal vez ya se le olvidó jugar básquet. Y claro, eso Jordan se lo toma personal. Y así, en 1995, Michael regresa a la NBA con los Chicago Bulls, igual que en la vida real. Ahora bien, quiero terminar retomando algunas cosas que sabemos de Jordan para armar una interpretación de esas que me gustan, bien fumadas. Porque a veces hay que echar a volar la imaginación para que esto sea entretenido. Ya vimos que Jordan era hiper competitivo, que le gustaba la adrenalina. Su historia con las apuestas lo deja clarísimo. Y que estaba acostumbrado a competir en el nivel más alto, en escenarios donde siempre había muchísimo en juego. Y de pronto, de un momento a otro, todo eso se esfumó. Pasó de ser el centro del universo del básquetbol a ser solo otro jugador de ligas menores, jugando partidos que no traían la misma presión ni el mismo fuego. Incluso la película lo mostró con humor. Todo el mundo lo trataba increíble, ¿te acuerdas? Hasta los rivales parecían querer verlo brillar. El catcher le pasaba las jugadas para que se luciera. Imagínate lo que eso significaría para alguien como Jordan. Él se lo dijo a su hijo, era lo peor. Eso pasó en la película. Pero es fácil imaginar que en la vida real también sintiera algo parecido, una especie de vacío competitivo. Y en ese contexto, la película lo sumergió en el hoyo del golf. En el lenguaje cinematográfico, los descensos suelen funcionar como metáforas de una inmersión al mundo interno del personaje. Piénsalo: Alicia cayendo por la madriguera, Inception bajando niveles, mil historias más donde bajar es entrar al territorio de lo onírico, de los conflictos psicológicos, de los deseos, de lo reprimido y lo no dicho. Entonces, desde esa lógica, podemos leer el descenso de Michael por el hoyo como un viaje a su propio mundo interno. Y desde esa perspectiva, el duelo con los Monsters puede interpretarse como un procesamiento simbólico de su deseo de regresar al básquetbol. Mira cómo encaja todo. Jordan venía de un contraste brutal. Había pasado años viviendo la adrenalina, rivalidad, logros enormes y presión máxima. Y ahora su presente era un deporte donde todavía no dominaba, en un nivel menor, con menos intensidad emocional. Es muy probable que estuviera insatisfecho o al menos desconectado de sí mismo. Entonces, de pronto, todo lo que extrañaba reapareció en esa pesadilla fantasía. Primero aparecieron rivales con habilidades robadas de los mejores jugadores de la NBA a los que él se había enfrentado. Y dime si eso no sirve como representación de la competitividad feroz que Jordan extrañaba. Luego vino quizás lo más jordanesco. En pleno juego, él mismo subió las apuestas. Y no poquito, llegó a proponerse como esclavos y perdía. Eso habla de su necesidad de que algo verdaderamente grande esté en juego. Exactamente el tipo de presión y adrenalina que vivía en finales y en series decisivas. Y el cierre fue perfecto para esta lectura. Jordan fue el héroe. Eso puede leerse como la fantasía de volver a ser protagonista y sentirse indispensable. Y después de esa experiencia onírica, el Jordan de la película terminó regresando a la NBA, reflejando su regreso en la vida real. Tras retirarse durante 17 meses, Jordan en la vida real anunció su regreso oficial al básquetbol con quizá las dos palabras más icónicas en la historia de la liga: I'm back. Estoy de regreso. Lo hizo por fax en una carta de una sola página que difundió su agente David Falk el 18 de marzo de 1995. Jordan dijo que regresaba por amor al juego, que quería volver a meter cosas positivas al básquetbol. Y claro, eso es cierto, pero yo también creo que su paso por el béisbol reavivó en él el espíritu competitivo. Por eso cuando volvió no solo regresó, sino que regresó a dominar y terminó repitiendo la hazaña. Otros 3 campeonatos consecutivos, saliendo campeón en el 96, en el 97 y en el 98. Entonces, en suma, Space Jam funciona como un cuento exagerado y delirante, pero emocionalmente lógico, una fantasía donde Jordan desciende a lo más profundo de sí mismo, se enfrentó a lo que perdió, revivió lo que extrañaba y al final volvió a ser él.